respetar la dignidad de las personas migrantes. Y esto también obviamente pasa por el uso del lenguaje. Con frecuencia vemos en algunos medios, y Sibila en su presentación mostraba una imagen que hablaba de una lluvia de ladrones venecos. Un titular aparecía ahí de un medio de alguna parte de Latinoamérica. Entonces, el segundo consejo es una invitación a no utilizar un lenguaje deshumanizante para referirse a las personas migrantes y a las personas refugiadas. Entonces, por ejemplo, comparar a las personas refugiadas o migrantes con una inundación, con un desastre natural, las está estigmatizando, las está comparando con un desastre. Cuando comparamos o equiparamos el comportamiento de los flujos migratorios de seres humanos con el comportamiento de animales, los estamos deshumanizando. Entonces también hemos en algunos medios, alguna vez hemos oído hablar de enjambres de migrantes. Y de nuevo, estamos restándole humanidad a estas personas que se están moviendo de manera regular o irregular o sin importar su estatus migratorio. Cuando hablamos de una inundación, cuando hablamos de una invasión, cuando hablamos de infestación, que también en redes sociales a veces se escucha hablar con esos términos tan peyorativos de las personas migrantes, les estamos deshumanizando. Entonces, segundo tip, respetemos la dignidad y la humanidad de las personas que están en movimiento, evitando esos términos que las deshumanizan. La tercera sugerencia para ustedes en esta intervención es desafiar el discurso de odio, evitar las expresiones estereotipadas, negativas, que se refieren al origen étnico de los sospechosos de un crimen, por ejemplo, o evitar esos titulares que enfatizan que un determinado hecho violento o ilegal fue protagonizado por una persona migrante o refugiada. En este sentido, yo quisiera hacer una invitación a que nos sentemos en el próximo consejo de redacción en el que tengamos la oportunidad de participar en el medio para el cual ustedes trabajen, a una discusión sobre la validez o no de destacar la nacionalidad de una persona o de un sospechoso de cometer un crimen o un hecho ilegal. Por varias razones. En primer lugar, es una invitación de nuevo a preguntarnos, ¿el crimen es peor por el hecho de haber sido ejecutado por una persona extranjera? ¿En qué momento el crimen es peor si lo ejecuta una persona extranjera o es alguien nacional? El crimen o lo que vamos a reportar es realmente una noticia valiosa sin mencionar que la persona es extranjera. Si le quitamos ese elemento, vamos a tener una noticia válida, algo que valga la pena reportar, algo como dirían los gringos, newsworthy. Y es importante hacerse esta pregunta. Es importante hacerse esa pregunta porque cuando
en el cubrimiento periodístico destacamos el hecho de que una persona es extranjera, de que un sospechoso de un crimen es extranjero o es de una determinada nacionalidad, estamos llamando la atención y estamos proyectando una luz que llama la atención sobre el comportamiento de esa persona y estamos dejando de lado que ese mismo comportamiento es también eh, eh, realizado por muchas personas locales y por lo tanto estamos elevando la percepción que tiene el público sobre el comportamiento de estas personas extranjeras o de una determinada nacionalidad. Eh, es muy importante hacer esa pregunta y hacerla en combinación con el siguiente tip, y es promover un discurso público basado en la evidencia, basado en los datos, basado en una información completa y no sobre hechos anecdóticos y situaciones puntuales. Entonces, por ejemplo, si en determinado caso la sensación es que los crímenes están siendo cometidos en su mayoría por personas extranjeras o migrantes, eh, no hagamos énfasis sobre esa situación sin consultar primero los datos. ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice el Ministerio de Justicia? Efectivamente estamos teniendo una mayoría de crímenes cometidos por extranjeros. Si esa es la situación, obviamente hay que reportarla. Pero si esa no es la situación, si, como sucede en la enorme mayoría de los países, los crímenes cometidos por migrantes y personas refugiadas son proporcionalmente muy inferiores a la cantidad de personas extranjeras o migrantes que hay en el país, que es lo que generalmente sucede. Si sucede como, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se ha encontrado que las personas migrantes y refugiadas son muchísimo menos propensas que las personas locales a cometer acciones violatorias de la ley. Entonces, llamar la atención sobre unos pocos hechos realizados por personas extranjeras eleva de manera inadecuada la percepción de que son las personas extranjeras quienes están cometiendo los delitos. Entonces, esta invitación con estos tips 3 y 4 es tengamos esa discusión en las salas de redacción sobre si es relevante o no mencionar la nacionalidad de una persona sospechosa de cometer un hecho violatorio de la ley. Porque si no es relevante, no estamos reportando la verdadera dimensión de la noticia, pero sí estamos logrando estigmatizar a toda una población por un hecho cometido por una persona. Entonces, de nuevo, es una invitación a tener esta discusión en las salas de redacción. Vamos ya en 4 de nuestros 7 tips y de estos 7 consejos. El quinto es hablemos con las personas migrantes. Interactuemos con ellas, interactuemos con las personas migrantes, con los grupos de refugiados, con las personas que hacen activismo, con las organizaciones que pueden proporcionar información muy, muy válida sobre lo que está sucediendo realmente con las personas migrantes y refugiadas en nuestro país. Es muy importante que incluyamos la voz de quienes migran y reflejar los aspectos humanos de esa migración y reflejar
la crisis humanitaria que viven, la violación de los derechos humanos del cual muchísimas veces son víctimas, eh, y porque de no hacerlo, si reportamos en términos generales de un fenómeno migratorio, pero sin hablar con las personas migrantes, nos arriesgamos a reducir eh, la perspectiva de derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes a un simple número o a un problema de debate público. Y eso se complementa un poco con la sexta recomendación, que es eh, tratar de hacer una cobertura balanceada. Cuando nos acerquemos a las personas migrantes y refugiadas, no busquemos caracterizarlas únicamente como víctimas o únicamente como perpetradores de hechos delictivos, porque hay una enorme diferencia, una enorme variedad de roles que cumplen las personas migrantes y en la gran mayoría de las ocasiones son roles supremamente positivos. Son las personas que, por ejemplo, durante la pandemia conformaron la primera línea o han conformado la primera línea de trabajadores de la salud, de repartidores que durante nuestros encierros nos llevaron alimentos hasta la casa una y otra vez. Son personas que hacen aportes increíbles a las comunidades, tanto de origen como las comunidades que los han adoptado y donde viven actualmente. Entonces, es muy importante desafiar esas nociones de que el pobrecito migrante o refugiado es una